Y llegamos finalmente al quinto y último capítulo de esta versión del Drig Drishya Viveka. Este capítulo lo voy a dividir en dos segmentos, pero antes les voy a leer todos los versos que componen este último capítulo. Toda entidad tiene una quíntuple naturaleza: existencia, conciencia, plenitud, nombre y forma. Las tres primeras pertenecen a la realidad y las dos últimas a la manifestación. La manifestación es múltiple y cambiante. La realidad que la sustenta es una y la misma. De la realidad surge la manifestación como del océano las olas. Meditando en la realidad primordial, trascendiendo nombres y formas, se obtiene la claridad. Para ello, dos meditaciones: interna y externa. Interna, observando las múltiples y distintas modalidades de la mente, se reconoce que no soy ellas, sino la capacidad de conocerlas. Y la externa, observando los múltiples nombres y formas de la manifestación, se reconoce que todas ellas se sustentan en una misma y única existencia. Y esa existencia soy yo. De ambas meditaciones, naturalmente, deviene el goce de la absorción. Una vez obtenida la claridad, donde sea que se mire, dentro o fuera, se experimenta la plenitud. Vamos entonces con el primer segmento de este último quinto capítulo. Toda entidad tiene una quíntuple naturaleza: existencia, conciencia, plenitud, nombre y forma. Las tres primeras pertenecen a la realidad y las dos últimas a la manifestación. La manifestación es múltiple y cambiante, y la realidad que la sustenta una y la misma. De ella, la manifestación, como del océano, las olas. Tratemos de pensar en la greda que hablamos en el capítulo anterior, en una greda cósmica. Supón que existe una sustancia universal de la cual se pueden formar todas las aparentes existencias que puedo conocer. Esta greda cósmica, que es una y solo una, puede tomar distintas formas y a esas formas llamarlas con un distinto nombre. El asunto con la realidad primordial es que no es forma, no es materia, no es una greda. El ejemplo de la greda es para acercarnos, que existe una sustancia esencial de la cual surgen las aparentes distintas existencias. Pero la realidad primordial no es material, sino espiritual. Espíritu y materia. Espíritu es no materia y materia es no espíritu. La esencia de la existencia es no material o espiritual. Y eso puede jugar un poco con la mente, con el condicionamiento social, cultural, porque puede ser difícil entender que de la nada surge el todo. No es una nada incapaz, al contrario, es una potencialidad. Es como tener un cuadro en blanco y ahí no hay nada pintado, pero potencialmente hay todo. Hay todos los posibles paisajes, todas las posibles frutas, todas las posibles personas. Todo eso se puede pintar en este cuadro que no tiene nada. De la nada surge el todo. Y ese todo es visto desde una dualidad sujeto y objeto. Entonces ese todo se divide en algos, múltiples algos. Vamos a ver eso más adelante. La realidad primordial, vimos, es Sat Chit Ananda. Sat, la existencialidad o la existencia que permite las múltiples existencias. Chit, la conocibilidad o la conciencia primordial, aquello que permite conciencia a las entidades capaces de conocer. Y Ananda, o la plenitud. La naturaleza esencial de la realidad es la plenitud. La plenitud, saberse totalmente llena, satisfecha en sí, sin la carencia de nada externo, porque se disuelve la ilusión, la identificación con lo externo. Se da cuenta que solo hay una sola realidad. Y al darme cuenta que solo existe una realidad y que esa realidad soy yo, deviene la plenitud. Sat Chit Ananda.
Existencia, conocibilidad y plenitud son los atributos de la realidad primordial. Nombre y forma, nama y rupa, son los atributos de la manifestación. Yo tengo esta greda, este pedazo de greda, que es solo greda, una única realidad, greda. Y de esta greda puedo sacar un montón y hacer un jarro, o hacer un plato, o alguna figura. Esa figura tiene una particular forma y de esa forma recibe un nombre. El plato tiene una forma aplanada y se llama plato. El jarro tiene una forma más acuencada que puede contener sustancias y se llama jarro. La sustancia esencial es la misma, la greda, pero por la distinta forma yo le doy un distinto nombre. La manifestación es nombre y forma de una sustancia esencial. Nombre y forma de una realidad esencial. Mantener eso en la mente. El segundo verso dice, la manifestación es múltiple y cambiante. La realidad que la sustenta es una y la misma, y de ella la manifestación como del océano las olas. Ahora usemos otro ejemplo, el ejemplo del océano. El océano genera estas entidades, estas formas llamadas olas. Olas grandes, olas chicas, olas gruesas, olas más delgadas, olas que duran un buen periodo de tiempo, olas que duran poco tiempo. Las olas son distintas y yo les llamo de maneras distintas, grande, chica, corta, larga. Pero es solo océano. La ola no tiene una realidad independiente. La ola no es más que un nombre y forma del océano. Todas las cosas que yo puedo conocer no son más que nombres y formas de una única y eterna sustancia. El asunto es que a veces es difícil capturar lo que se quiere decir con esa sustancia, con esa realidad primordial, y es que no es materia. La realidad primordial no es materia. Es una nadedad todo posible, todo potencia, que puede ser cualquier cosa. Es una nadedad con la total potencialidad de ser cualquier alguedad. Y esa cualquier alguedad, la suma de todas esas alguedades hacen esta manifestación. Manifestación de entidades que conozco y manifestación de entidades que conocen. El ser humano conoce la realidad que conoce solo porque tiene esta forma material. Esta particular combinación material le permite una particular capacidad de conocer y es esa particular manera de conocer en cómo percibe la realidad. Pero la realidad no es como la ve el ser humano. La realidad es para el ser humano del modo en que la puede ver. Del mismo modo en que para otras entidades la realidad es distinta. La realidad es lo que yo puedo conocer de ella, lo que yo puedo percibir de ella. Y aquí podemos ir un poco más profundo y entender que nunca es posible el conocimiento final de la realidad primordial, porque la realidad primordial es de donde surge la capacidad de conocer. La realidad primordial no es nunca un objeto, es siempre lo que está conociendo. La conciencia es lo más cercano a la realidad primordial, porque mis pensamientos, mis emociones, las personas que conozco, los lugares que visito, todo eso existe al fin y al cabo en mi conciencia, en mi capacidad de conocer. La conciencia es la realidad primordial. El jarro de greda, el plato de greda existen porque la greda existe. El jarro y el plato no son más que nombre y forma de esta greda. Pensemos esta greda como una greda cósmica y ahora pensemos que no es material, sino una sustancia invisible, pero siempre presente, que crea y permite el reconocimiento de estas aparentes entidades. Las formas solo son una manifestación de esta realidad primordial. Eso es lo que hay que recordar. Y ahora pasamos a la segunda sección de este último capítulo. Es una sección que uno puede abordar de una manera más práctica, porque funcionan los siguientes versos como una guía para una meditación externa y una meditación interna. Una meditación tan potente que puede hacerse todo el tiempo, porque todo el tiempo estoy conociendo algo afuera o algo adentro. Revisemos los versos. Meditando en la realidad primordial, trascendiendo nombres y formas, se obtiene la claridad. Para ello, dos meditaciones, interna
y externa. Aquí detengámonos un momento. Meditando en la realidad primordial, trascendiendo nombres y formas, se obtiene la claridad. ¿Cuál es la claridad? El reconocimiento de que el jarro de greda, el plato de greda, no tienen una existencia independiente, sino que hay una esencia, una primordialidad que le permite existencia a estas formas. Formas que por ser distintas tienen un distinto nombre. Trascendiendo nombres y formas, dice el verso, se obtiene la claridad, porque me acerco a esta realidad primordial. Sigamos con los versos. Para ello, dos meditaciones, interna y externa. La interna, observando las múltiples y distintas modalidades de la mente, se reconoce que no soy ellas, sino la capacidad de conocerlas. Todo el tiempo yo puedo entrar en esta meditación. Todo el tiempo puedo ver qué está ocurriendo en mi mente. ¿Cuál es el objeto que está en este momento presente en mi mente? ¿Es un recuerdo? ¿Es una idea? ¿Es una creencia? ¿Es una emoción? ¿Es un pensamiento? ¿Es una duda? Yo siempre puedo conocer qué está ocurriendo en mi mente. Y al hacerlo, debo ser capaz de distinguir que hay dos cosas. Ese objeto que estoy conociendo y esta conciencia que está conociendo. Estas meditaciones apuntan a identificarme con la conciencia que está conociendo y no con la cosa que está siendo conocida. ¿Por qué? Porque la cosa que está siendo conocida tiene una realidad relativa, no absoluta, no independiente. Lo conocido depende de que algo lo conozca. El jarro de greda no puede existir si la greda no existe. El plato no puede existir si la greda no existe. Nada de estas múltiples y distintas entidades, existencias, pueden existir si no hay una existencia primordial que le esté permitiendo este poder. La meditación apunta a eso, a trascender las formas e irme al fondo. El fondo en este caso es la conciencia que conoce cada uno de estos objetos mentales. Vimos anteriormente que los objetos mentales son emociones, pensamientos, recuerdos, creencias y todo lo que implique un concepto. Eso es objeto mental. La invitación en estos versos es reconocer que no soy las cosas que conozco, sino la capacidad de conocer. Así como sé que no soy esta cámara, ¿por qué? Porque estoy conociendo la cámara, porque la cámara es un objeto para mí, es distinto de mí. Yo no soy eso que está conociendo. Y si yo no soy esta cámara, también yo no soy mis emociones, mis pensamientos, mis recuerdos. Eso no es más que una circunstancia, no es más que un particular evento que tiene lugar en la interacción de esta particular combinación material. Pero no es mi realidad. Mi realidad es la capacidad que conoce todos estos objetos mentales. Vamos con la siguiente meditación. La meditación externa. Observando los múltiples nombres y las distintas formas de la manifestación, se reconoce que todas ellas se sustentan en una misma existencia y esa existencia soy yo. Volvamos al ejemplo del océano. Yo estoy mirando el océano y veo cómo se levanta una ola y cómo se disuelve esa ola. Puedo decir, la ola nació, vivió y murió. Y luego veo otra ola. Puedo incluso contar las olas que veo. Pero todas esas manifestaciones, todas esas formas, no son más que océano. De hecho, el océano no es más que un particular nombre del agua. Así como un lago, un río, una nube. Todo eso no es más que agua. Esta meditación invita a que, independiente de las distintas formas que yo vea con mis ojos, una ola, un río, un lago, una piedra, un pájaro, una persona, una casa o lo que sea capaz de recordar que todo eso no es más que una misma y única existencia esencial, con una particular manera de vibrar y por eso se percibe de una particular manera para esta modalidad humana. Pero todas esas existencias no son más que una misma canción, no son más que distintos tonos de una misma canción. Esta meditación externa invita a que con la mirada, con los ojos, en la práctica, yo voy y me siento en algún lugar
y veo que todas las cosas que tengo al frente, un lago, un bote, una montaña, no son más que una única realidad. Veamos los siguientes versos para concluir el propósito de estas meditaciones. De ambas meditaciones, naturalmente, deviene el goce de la absorción. Y una vez obtenida la claridad, donde sea que se mire, dentro o fuera, se experimenta la plenitud. De ambas meditaciones, de la meditación interna, en la cual se reconoce que todos aquellos objetos mentales, entiéndase, pensamientos, emociones, recuerdos, no son más que formas, no son más que objetos que están siendo conocidos por un sujeto esencial, no son más que entidades conocibles por una entidad que está conociendo. Y la entidad que está conociendo, la conciencia, es absoluta, no depende de lo conocido para existir. Pero en cambio, las cosas que se conocen sí dependen de algo que las conozca. Es por eso que su realidad es relativa. Esa es la dirección hacia donde nos está llevando el Vedanta y este texto. Entender que hay dos cosas, el vedor y lo visto. La conciencia y lo que conoce la conciencia. Una cosa es relativa y la otra cosa es absoluta. ¿Qué quiere decir absoluta? Que siempre está ahí, que no puede dividirse, que es solo una única realidad, advaita, sin segundo, sin otra cosa más que ella misma. Y lo que aparenta ser un objeto distinto, una alegría, una pena, un recuerdo, una creencia, no son más que modulaciones, que no tienen una realidad independiente, son apariencias, son realidades relativas, que dependen de algo para su existencia. Y la meditación externa, en la cual a través de mis ojos y a través de aquel registro mental de aquello que yo entiendo como externo, pueda reconocer que todas estas distintas nombres y formas no son más que una misma existencia, digamos una canción vibrando a diferentes tonalidades, y las percibo de esa manera. Es importante reconocer que la realidad que yo conozco no es la realidad como es, solamente es de la manera en que esta modalidad humana puede conocerla. No hay un sol, una luna, una montaña, un lago allá afuera. Eso no tiene una existencia independiente. Eso son los nombres que esta modalidad humana le da a aquello, y toda esa carga conceptual que esta modalidad humana le da a aquello. Pero todo eso, el sol, la luna, el viento, todo eso puede ser de maneras muy distintas para otras entidades. Quizás no lo ven tan separado, quizás ven todo junto, quizás están más amalgamados en este entramado de la manifestación. El último verso dice, una vez que se obtiene la claridad, ¿cuál claridad? El viveka. Claridad es viveka. Una vez que se obtiene el viveka, donde sea que se mire, dentro o fuera, se experimenta plenitud. ¿Por qué? Porque ya no hay separación. Ya yo no me identifico con esta particular entidad que está conociendo estas cosas que está conociendo, sino que me empiezo a identificar con la conciencia que está conociendo. Y esta conciencia que está conociendo no cambia. Es como la pantalla de proyección del cine. Para que la película se proyecte, para que yo me pueda identificar y sufrir y emocionarme con los vaivenes de la película, se requiere la pantalla de proyección. La película no se puede proyectar si no hay un panel de proyección, si no hay una pantalla en blanco que permita esta proyección. La película cambia, pero para que la película se aprecie en sus cambios, se requiere que exista una entidad, una realidad primordial que no cambie. Y eso es Sat Chit Ananda. Esta nadedad que es una total potencialidad. Esta nadedad que permite manifestarse, expresarse, experimentarse y conocerse en todas estas posibles distintas manifestaciones. La invitación de este texto es a dejar en claro el viveka, la distinción entre el vedor y lo visto. Hay algo que está siendo conocido y experimentado, y hay algo que está conociendo y experimentando. Lo conocido y experimentado es relativo, temporal, dependiente. Lo que está conociendo y experimentando está siempre ahí. Yo siempre soy, siempre estoy en mí, siempre estoy existiendo. Es una realidad
independiente y absoluta. El propósito de este texto es reidentificarnos con nuestra verdadera naturaleza. Todas estas aparentes existencias no son más que mi misma existencia, siendo vistas desde una particular encapsulación de conciencia y por eso siendo entendidas como algo distinto de mí. Pero en realidad es todo una gran, única y eterna realidad. Y esa realidad es lo que se es. Esa realidad soy yo y esa realidad eres tú.